Ahora sí, adelante. Este, Bienvenidas y bienvenidos todos. Mauro, la clase. Hola, ¿cómo andan? La idea de la clase de hoy es ver el tema teoría de las restricciones, que es un tema muy interesante y a los efectos de la temática, digamos, que venimos viendo en el curso y también para otros, digamos, tipos de trabajos que puedan realizar en su actividad profesional, porque la realidad es que es bastante aplicable teoría de las restricciones. De hecho, hace un tiempo nosotros tuvimos la suerte de ir a una charla que se hizo con un ingeniero que participó en el diseño del plan de vacunación, en la organización, digamos, en la coordinación del plan de vacunación para el COVID. Está colgado eso en el EVA, ¿no? Digo, no te escucho ahí. Perdón que estaba muteado. Que está colgado tiene la charla grabada. La Perfecto. O presentación está sea, grabada. él ahí explica, él estuvo en la coordinación de todo el plan de vacunación y que fue muy, obviamente, muy relevante, muy difícil de terminar, y él ahí aplicó cuál no. Perdón, no sé si El soy tema. yo, pero no se Hola. escucha muy bien, ¿no? Hola. Sí, Mauro, creo que no se te escucha Se muy bien, se entrecorta. corta bastante. Sí, Sí. se corta, Mauro. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, ahí se Sí, se escucha escucha. bien. No, que les decía que teoría de restricciones que excede, digamos, lo que es ABC, porque en el caso de Bianchi, que colaboró, digamos, en la organización del plan de vacunación, es un tema totalmente relevante, digamos, de interés general para todo el país, y él lo que aplicó es teoría de las restricciones. O sea, la realidad es que aprender esto nos va a servir no solo para costear eh, productos y servicios, sino también para lograr un mejor funcionamiento de las organizaciones en las que estemos, ¿no? O sea, lograr mayores niveles de producción o lograr eficiencias, lograr una mejor coordinación. La verdad que es un conocimiento que es muy útil. Como les decíamos ahí en el EVA, tenemos la charla con Bianchi, que si pueden, la verdad que se la recomendamos. ¿Sí? ¿Se está escuchando bien? Sí. Si no, trato de Sí. cambiar cambio de Sí, sí, micrófono. sí, se escucha bien. ¿Sí? Se escucha bien. Cecilia, ¿viste? Más. Cambio de micrófono si quieren. Pruebo con eso. Un segundito. Ahí se escucha mejor. ¿No? Dale de vuelta, Mauro. Seguí hablando. ¿Se escucha mejor que antes? ¿Se te escucha? Yo sí, te escucho. Ah, Cecilia dice que sí. sí. Está genial. Sí. De Eh, Cecilia eh, va. Ahí va. Entonces, bueno, la idea de hoy es ver ese tema, teoría de las restricciones, una presentación teórica que la tienen ahí en el EVA. Vamos a hacer un paso práctico de Olympic Games y bueno, y vamos a estar respondiendo todas las dudas y consultas que le vayan surgiendo, que es el valor agregado, digamos, que tiene la clase de esta Zoom, para que, bueno, para tratar de interactuar y de profundizar en los temas que les resulten de mayor dificultad, digamos. A ver ahí está. Bien, entonces voy a compartir pantalla. Esto, ¿sí? Y vamos a arrancar con teoría de las restricciones. ¿Sí? Ahí está.
El primer concepto con el que vamos a trabajar es el trabajo en línea y en equipo. Que esto a veces el tema de trabajo en línea se confunde un poco con línea de producción. Son dos conceptos medios que suenan como medio parecidos y a veces se confunden. Trabajo en línea es cuando dos o más personas trabajan cada uno sobre una unidad de producción independiente, ¿sí? O sea, trabajar en línea es diferentes personas están haciendo lo mismo, pero sobre unidades de producción distintas. Por ejemplo, en el caso de las bicicletas, supónganse que trabajar en línea es que varios soldadores a la misma vez están soldando cada uno un cuadro de una bicicleta. ¿Sí? ¿Se entiende? Trabajar en equipo, por el otro lado, es que varios soldadores están trabajando sobre el mismo cuadro de la bicicleta. ¿Tá? O sea, la diferencia es que en uno de los casos están como en línea, están trabajando como en paralelo, los soldadores trabajan en paralelo, cada uno en su cuadro, y cuando trabajan en equipo están trabajando todos juntos, todos soldando, todos juntos, pero sobre el mismo cuadro, están soldando el mismo cuadro de la bicicleta. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Que esto no es o sea, que a veces da como confusión con lo que es trabajar en línea, con lo que es la línea o sea, con la línea de producción, digamos, o sea, más que nada en empresas industriales, digamos, hay el proceso productivo muchas veces tiene como diferentes eslabones, digamos, o sea, yo qué sé, por ejemplo, en el caso de la producción de las bicicletas era hacer los cuadros, o sea, cortar, digamos, el aluminio, las varillas, digamos, de aluminio, después soldarlas, después, no sé, pintarlas, después, no sé, agregarle las ruedas, no sé. O sea, en cada proceso de producción hay como distintos eslabones, digamos. Que la línea de producción es eso, ¿no? Es ese proceso productivo que va ocurriendo de forma secuencial. No hay que confundir con lo de trabajar en línea, porque en realidad en cada eslabón de la línea de producción, las personas pueden trabajar en línea o en equipo. ¿Sí? En ese eslabón, por ejemplo, el eslabón de soldar los cuadros, como decíamos, se puede trabajar o en equipo, todos los soldadores trabajan soldando un mismo cuadro de la misma bicicleta, o se puede trabajar en línea, donde son, por ejemplo, 3 soldadores y cada soldador suelda su cuadro. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, lo importante acá es no confundir línea de producción con trabajo en línea. O sea, dentro de la línea de producción, en cada eslabón de la cadena, se puede trabajar o en línea o en equipo. ¿Sí? No sé si queda claro el concepto. O sea, este concepto a nosotros nos va a interesar mucho porque, claro, en función de si se trabaja en línea o en equipo, acá vamos a estar trabajando mucho en este tema sobre la capacidad de producción de la organización. Entonces, bueno, ¿cuántos son las unidades de producción o el objeto de producción sobre el cual se está trabajando influye en la capacidad de producción? ¿Está? Bueno, después tenemos lo que es el tiempo. ¿Sí? Hola, hola. ¿Te escucho? Sí, el trabajo en equipo sería dos personas trabajando a la misma vez sobre un mismo producto, digamos, Exacto. haciendo, bien, está. No es que uno se lo pase a otro, eso no sería. No, eso si uno se lo pasa a otro para hacer diferentes tareas, Claro, eso serían distintos eslabones de la cadena de producción, digamos. bien, está. Que eso es lo que es la secuencia, digamos, de la línea de producción. Acá nos estamos concentrando sobre un eslabón solo, digamos, que en ese eslabón de la cadena de producción, en esa actividad, vamos a llamarla, las personas pueden trabajar sobre un mismo objeto, digamos, o en paralelo, haciendo lo mismo, pero sobre diferentes, en este caso, cuadros de bicicleta. ¿Me entendés? Bien, bien, bien. Gracias.
Pero, o sea, se trabaja en línea o en equipo dentro de un eslabón de la cadena de producción o de línea de producción. Tenemos entonces el tiempo eficiente, ¿sí? Que es el tiempo productivo más la tolerancia productiva. El tiempo productivo es lo que el trabajador está activo, digamos, generando valor, digamos, cumpliendo funciones, haciendo actividades, realizando tareas. Ese es el tiempo productivo. La tolerancia productiva es el tiempo en el cual el operario, digamos, no está activo, digamos, pero por una causa ajena a él, porque de repente se está haciendo un mantenimiento en una máquina, o porque se ve imposibilitado, digamos, a realizar alguna tarea, ¿sí? Esa sería la tolerancia productiva, que como es ajena al operario, digamos, se incluye dentro del tiempo eficiente, ¿sí? Después tenemos el tiempo improductivo, que es el que se pierde por una acción, digamos, del operario, digamos, o sea, porque se fue a fumar, o porque fue al baño, se fue a charlar, o lo que sea, por una decisión, digamos, por una situación que se da, que no está produciendo, digamos, ¿sí? O sea, cuando no está produciendo puede ser por razones ajenas a él o por razones de él, digamos. Si son ajenas a él es tiempo eficiente, si no son ajenas a la persona es tiempo improductivo. Bueno, después tenemos el ciclo de producción, que el ciclo de producción es el tiempo que transcurre entre la salida de una unidad de producción y la siguiente, ¿tá? Por ejemplo, nosotros hoy vamos a trabajar sobre el caso de una fábrica de bicicletas. El ciclo de producción es, salió una bicicleta, ¿tá? Entonces ahí empezamos a contar el tiempo hasta que sale otra bicicleta, ¿sí? Perfectamente podría ser, no sé, un lote, o sea, podría ser, no sé, no necesariamente tiene por qué ser una unidad. Lo importante es cuánto tiempo pasa desde que sale producción a la siguiente unidad de producción, ¿sí? O sea, esa es la idea. Que es distinto a cuánto demoramos en cada una de las etapas de la producción de la bicicleta, ¿tá? Por un lado tenemos cuánto demoramos, es la sumatoria de tiempo entre todas las etapas que nos requiere hacer la bicicleta, ¿tá? Y otra cosa es el ciclo de producción, que es algo distinto. El ciclo de producción es el tiempo entre que salió una bicicleta, cuánto demoramos en sacar la siguiente, ¿tá? Eso ¿por qué sea la diferencia? Porque en las diferentes etapas las personas no están esperando recibir de la etapa anterior para realizar su función. O sea, el que pinta una bicicleta no está esperando a que el soldador le pase un cuadro, sino que está pintando cuadros, que de repente fueron soldados antes o el día anterior o lo que sea. A la misma vez que el soldador está soldando, el pintor está pintando. Entonces, por eso es que da distinto, digamos, el cálculo del ciclo, con el cálculo de la sumatoria de tiempo necesaria, la sumatoria de tiempos necesarias en cada una de las etapas. ¿Sí? ¿Se entiende? Son conceptos medio abstractos, por eso a veces cuesta un poquito asimilarlo. No hay problema en volver a repetir. Igual vamos a ver un ejercicio práctico, o sea que lo vamos a bajar más a tierra. Acá tenemos un ejemplo sobre tiempo eficiente, sobre el ciclo, ¿sí? ¿Sí? Esto es producción de camisas. El puesto A corta la tela, el puesto B la cose la camisa, el puesto C pega los botones y el D plancha y dobla la camisa, ¿sí? La unidad de producción es una camisa, ¿tá? En cada puesto se trabaja un solo operario, que cada uno de los puestos demora 8 minutos a realizar una unidad de producción, ¿sí? ¿Tá?
Entonces tenemos, el ciclo es 8. ¿Tá? ¿Por qué? Porque cada 8 minutos sale una camisa. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá donde vemos la diferencia, ¿no? O sea, el tiempo eficiente, que es el tiempo en que llevan cada una de las etapas, que son 32 minutos, ¿tá? Y tenemos el ciclo, que es 8 minutos. Porque 32 es la sumatoria de todos los tiempos eficientes que requieren cada etapa del proceso de producción, y el ciclo es cada cuánto sale una camisa. ¿Sí? Cada 8 minutos te sale una camisa nueva. Entonces ese es el ciclo. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos ahora? Bien, bien, se entendió, profe. Está. Después tenemos otro concepto que es la cantidad máxima de producción. La cantidad máxima de producción es el tiempo disponible dividido el ciclo. ¿Sí? O sea, el ciclo obviamente es en tiempo. Entonces dividimos el tiempo total dividido el ciclo y ahí nos da la capacidad máxima de producción. ¿Está? Bueno, ahora entramos en otro concepto muy importante acá, que es el proceso crítico. ¿Sí? Continuando con el ejemplo, suponemos ahora que la producción pasa por los mismos 4 puestos de trabajo y en que en cada puesto trabaja un solo operario. ¿Sí? En el puesto A se demora 6 minutos, en el puesto B se demora 8, en el puesto C se demora 5 y en el puesto D se demora 7. ¿Sí? O sea que el tiempo es... Hay 4 tiempos distintos y 4 puestos de trabajo, pero están todos referidos a la misma unidad de producción. El tiempo total lo marca el proceso B multiplicado entre eso por la cantidad de puestos. Es decir, el tiempo eficiente es 8 minutos por 4 puestos. Resultado total 32 minutos. Este es el tiempo que se va a costear. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad hay un proceso que es el crítico, que en este caso es la etapa B, que es la que demora más tiempo. ¿Tá? ¿Cuál es el proceso crítico? La etapa que demora más tiempo, o que tiene ciclo más largo, como quieramos verlo. ¿Sí? Eso es lo que también le podemos llamar el cuello botella. ¿Tá? Ese es el proceso crítico. En realidad, como vamos a ver más adelante, ese proceso crítico condiciona al resto del proceso y condiciona el ritmo, digamos, en el que puede el proceso productivo producir y condiciona la capacidad de producción de toda la organización. O sea, la organización va a poder producir al ritmo de su proceso crítico. ¿Tá? O sea, la producción posible, digamos, del proceso crítico va a condicionar, va a poner como un techo, digamos, a la producción total de la organización. Por más de que haya otras etapas que tienen un ciclo menor o que pueden producir más, como va a haber un cuello de botella, en realidad ese cuello de botella es el que condiciona el resto. O sea, como en cierta forma topea, digamos, la capacidad de producción. Eso lo vamos a ir viendo. ¿Ah? Es como decíamos, el proceso crítico, el cuello de botella es el que tiene el ciclo más largo. ¿Sí? Después tenemos el concepto de la tolerancia productiva, ¿sí? Que ya habíamos hablado acá, de la tolerancia productiva, lo habíamos definido. ¿Tá? Y acá tenemos la tolerancia productiva interna o externa. ¿Tá? Que eso bueno, pueden haber diferentes motivos, digamos, que generen la incapacidad, digamos, de producir por situaciones externas a los operarios, las cuales pueden ser de la organización o por fuera, externas a la organización.
está reflejado acá. Entonces, hacia donde nosotros queremos llegar es hacia esto, ¿sí? A la teoría de las restricciones, que en inglés es esto, ¿sí? Cuando se llama TOC es porque está en inglés, ¿ah? Pero en realidad es teoría de las restricciones. El cual fue desarrollado por un físico israelí llamado, de apellido Goldratt, que bueno, que él escribió un libro llamado La Meta. ¿Tá? Incluso hay un video también que está en YouTube, que es bastante más amigable, digamos, porque está como tipo, sí, película, que el libro si pueden búsquenlo y mírenlo, que está bueno. Es una persona que es un encargado, digamos, de una fábrica que busca aumentar, digamos, la producción, mejorar la eficiencia de la fábrica, y bueno, va buscando diferentes alternativas y llega a algunas conclusiones. Que lo más importante es que es esto, ¿no? Lo que está como en violeta ahí, analizar el sistema como un todo. ¿Tá? Que en realidad, como decíamos, si el sistema productivo tiene un cuello de botella, ese cuello de botella condiciona el resto, el total, digamos, del sistema productivo. ¿Tá? No se puede producir más de lo que permite el cuello de botella. Entonces, eso nos hace no solo dentro de un sistema productivo identificar cuál es el cuello de botella, lo vamos a ir viendo más adelante, pero lo tenemos que identificar y tenemos que trabajar sobre esa situación para tratar de poder producir más. Y un poco como decía Elvio, también ver en dónde vale la pena hacer esfuerzos y consumir recursos y en dónde no. Vamos a ver que no es lo mismo, digamos, si nosotros aumentamos los recursos en algunos eslabones de la cadena, capaz que no tienen efecto, ¿tá? Estamos generando una ineficiencia porque estamos gastando dinero que no va a tener una contraprestación de aumentar la producción, y por otro lado, en otros eslabones sí sería muy necesario y levantaría la capacidad de producción de toda la organización, por lo tanto podría mejorar las ventas, tendría un montón de repercusiones. ¿Sí? Así que tal, los invitamos a mirar ese video que está ahí en YouTube, que la verdad que está muy bueno. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son las premisas, digamos, o los objetivos del trabajo que hizo Goldratt? Aumentar lo que él le llama el throughput. ¿Tá? Que el throughput es algo bastante parecido a lo que es el margen de contribución. ¿Tá? Para nosotros el margen de contribución es el ingreso menos el costo variable. Acá solo en el throughput pone el costo de la materia prima, pero bueno, son conceptos bastante parecidos, no iguales, pero relativamente parecidos. Después la idea es aumentar lo más posible el throughput, ¿tá? Tratar de maximizar, digamos, esa especie de resultado, de esa contribución, de ese margen de contribución, digamos. ¿Sí? Por lo tanto, cuanto más producimos, mejor, siempre y cuando no tengamos restricciones de mercado para colocar la producción, ¿no? Pero digo, en la medida que el producto sea rentable y que haya mercado para colocarlo, la idea es producir lo más que se pueda para tener el mayor throughput posible. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el tema de minimizar lo más que se pueda los costos de inventario. O sea, cuando una empresa tiene inventarios, tiene capital inmovilizado. ¿Por qué? Porque compra materia prima, porque le paga a personas para que trabajen sobre esa materia prima, y como todavía están en inventario y no las vendió, no las cobró, todavía no se hizo, digamos, esa inversión que realizó, por lo tanto tiene un capital inmovilizado y una inversión en capital de trabajo. Cuanto más grande es el inventario, más dinero hay ahí invertido. Por lo tanto, la idea es bajar ese inventario lo más posible. ¿Sí? Como vamos a ver, me adelanto un poquito, los inventarios en general se acumulan antes del cuello de botella. Entonces, la idea es subir la capacidad de los cuellos de botella para aumentar la capacidad de producción y que no se genere tanto inventario y que no haya tanto capital inmovilizado. Y aumentar el throughput. ¿Ah? O sea, por ahí viene la mano.
Después lo otro, obviamente, tratar de bajar lo más que se puedan los gastos de operación. ¿Sí? Y los gastos de operación es todo lo que no es, en realidad es todo lo que no es costo de materia prima, digamos, es como una categoría media residual, o sea, son las pérdidas que no son costo de materia prima. Bien. ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me está escuchando? Hola, Hola, bien. hola. Sí, sí, bien, bien, bien. ¿Venimos bien? Me dicen, me dicen. Cualquier cosa. Sí, sí. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos un recurso 1 que tiene 100 unidades, uno 2 que tiene otras 100 unidades, y como el mercado, o sea, producimos 100, pero como en el mercado pudimos vender 80, tenemos productos terminados de 20, o sea, nos quedó un stock, digamos, un inventario de 20 unidades. ¿Tá? Si el mercado puede absorber todo, ¿tá? O sea, podemos vender todo lo que producimos, y en la etapa 2, digamos, podemos producir solo 80, nos va a quedar productos en proceso, un inventario de productos en proceso de 20. O sea, ¿cuál es la conclusión de esto? El inventario queda antes del cuello de botella o del proceso crítico. ¿Por qué? Porque como va a una velocidad más lenta o con un ciclo más largo, que demora más en sacar la unidad de producción, como demora más, se le va quedando, como viene a otra velocidad, digamos, el eslabón anterior, le va quedando algo sin procesar que se va juntando y va generando un stock. ¿Tá? Entonces, esto es muy importante porque en las empresas a veces es difícil identificar cuál es el cuello de botella. Pero si uno va repasando la cadena de producción, y si uno identifica dónde están los mayores inventarios, antes, o sea, el eslabón posterior al inventario seguramente vaya a ser el cuello de botella. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Tá? Vemos acá, por ejemplo, acá tenemos la capacidad digamos, de cada eslabón. Vemos que la que tiene menor capacidad, que es 10, es esta, ¿tá? Y como produce menos tornillos, es la que el inventario se le genera, el inventario de producto en proceso se le genera antes de la etapa con ciclo más largo o con menor producción, que es el cuello botella. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice Goldratt? El primer paso es identificar la restricción. ¿Dónde está el cuello botella? Que esto es lo que hablábamos. Nos dábamos cuenta más o menos por dónde está el inventario, dónde se acumula más inventario. Donde se acumula inventario en el paso siguiente es el cuello botella. ¿Ah? Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificarlo. Recordemos que el proceso crítico es el proceso que tiene un ciclo más largo o la producción de menor cantidad. Después que identificamos el proceso crítico, lo que tenemos que hacer es tratar de levantar la restricción. O sea, como decía acá, supónganse que en esta etapa lograba producir 10, la idea es lograr que produzca más. ¿Cómo hacemos para que produzca más? O redistribuimos recursos, o no sé, o ponemos una máquina ahí que permita aumentar la capacidad de producción, o bueno, o ponemos una persona con una mayor calificación. La casuística puede ser variada, digamos. Pero la idea es tratar de lograr que el proceso crítico produzca más. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el proceso crítico va a topear la capacidad de producción de toda la organización. Por lo tanto, si nosotros levantamos esa capacidad de producción del proceso crítico, vamos a levantar la capacidad de producción de todo el proceso. ¿Sí? Si producimos más, podemos vender más, y si vendemos más, podemos tener más throughput, más margen de contribución.
¿Está? Entonces, un poco la idea es detectar cuál es el cuello de botella y tratar de que ese eslabón, digamos, de la cadena, esa tapa, produzca más. O sea, ir levantando las restricciones. ¿Sí? Después lo otro que tenemos que hacer es subordinar todo lo demás, las demás etapas al proceso crítico. ¿Para qué? Para tener menos inventario, porque no tiene sentido ir a una velocidad no sé, de 10 cuadros, de 10 bicicletas por hora, cuando en realidad hay una etapa que permite soldar una bicicleta por hora. Entonces, antes de la etapa de soldado se nos van a acumular cuadros de bicicleta, y en realidad no son cuadros, se nos van a acumular. Suponemos que, vamos a suponer que el proceso crítico es pintar. Entonces, si todas las etapas permiten hacer 10 bicicletas, lo comparable, digamos, lo necesario para hacer 10 bicicletas por hora, y en pintado podemos pintar una sola bicicleta por hora, en realidad se nos van a acumular por hora 9 cuadros de bicicleta para contar. Entonces ahí se nos va a generar mucho inventario. Entonces, la idea es subordinar todo el proceso, o sea, no mandarle al proceso crítico lo que el proceso crítico puede absorber y puede producir y puede funcionar. No mandarle más de lo que puede, porque si no, lo único que vamos a lograr es acumular inventario en la etapa anterior, lo cual, como decíamos, requiere una inversión de capital de trabajo. Entonces tenemos que subordinar, digamos, todas las demás etapas al proceso crítico. El proceso crítico marca el ritmo de la producción. Ahí tengo en el chat, a ver. Ahí Eli está poniendo la película, la dirección de la película. Está buena la película, si pueden, mírenla. ¿Sí? Bien. Después, bueno, como dijimos, la idea es elevar la restricción, ¿tá? Y después repita nuevamente los pasos anteriores, porque capaz que si que tenía... Ahí está. ¿Sí? Elvio está poniendo que en realidad es corta y es muy interesante la película, la verdad que si pueden verla, ahí tienen el link. O sea, recuerden que este labón tenía 10. ¿Sí? Supongan que le pusieron una persona más y ahora pasó a 20. ¿Tá? Pero entonces ahora esta etapa de 14 pasa a ser el proceso crítico. No es que la empresa ahora va a poder producir 20, porque elevó la restricción del proceso crítico a 20. Porque ahora hay otro nuevo proceso crítico, que es que es 14, y la empresa como máximo va a poder producir 14. Entonces por eso es que hay que repetir nuevamente los pasos anteriores, porque capaz que levantamos esta restricción, pero tenemos otra restricción acá que es menor a la anterior. ¿Sí? Acá tenemos también un poco el otro ejemplo, digamos, en un excursionista, en unos niños excursionistas, que en realidad hay uno de los niños que tiene como mucho peso y va más lento, y en realidad como va más lento, el resto lo tienen que esperar, ¿tá? Para no dejarlo solo, obviamente. Entonces, acá lo que se hizo es, se le redistribuyó el peso, o sea, como que se le eliminó la mochila, digamos, que tenía este niño, y que el niño vaya primero marcando el paso, para no estar parando, siguiendo, y tener como un paso continuo, porque en realidad el proceso crítico nunca puede parar, ¿sí? Porque en realidad si se para el proceso crítico, se para todo el proceso productivo. Entonces esa es la idea, por eso es que la idea es que el proceso crítico marque el ritmo. Y bueno, un poco, ya lo dijimos. Como ya lo dijimos, ¿no? El objetivo de la teoría de restricciones es que tener el mayor margen de contribución posible, con la menor inversión en inventarios posible, con los menores costos operativos posibles. Es un poco la idea. ¿Sí? Y bueno, para ver si se entendió un poco el concepto y para bajarlo a cosas más cotidianas que nos han pasado a todos y nos han preocupado a todos, como en la vacunación del COVID. Por ejemplo, en la vacunación del COVID, ¿cuál fue el cuello de botella? ¿Cuál fue el proceso crítico?
¿Qué les parece? ¿Qué era lo que... o sea, Y la restricción sería la cantidad de vacunas, ¿no? Disponibles, ¿no? excelente, excelente, excelente. O sea, digo, el cuello de botella, digamos, eran las vacunas que recibíamos, digamos, porque si recibíamos 100.000 vacunas, podíamos vacunarnos 100.000 personas, y si no recibíamos, no nos podíamos vacunar, y si recibíamos 1.000.000, no podíamos vacunar 1.000.000. Entonces, en esos casos, digamos, por eso es tan interesante la charla que dio Bianchi, porque en realidad, de cierta forma, ellos hicieron una planificación tal que decidieron cuál fue el proceso crítico. Porque en realidad el proceso crítico, como bien dijo el compañero, fueron las vacunas, pero perfectamente podrían haber sido los vacunadores, o los vacunatorios, o los camiones que hacen los fletes llevando las vacunas a cada uno de los departamentos del interior. O sea, en realidad, el proceso crítico podría haber sido diferente. Entonces, lo que se hizo en la planificación del proceso de vacunación fue decidir que las vacunas, digamos, sean el proceso crítico. Entonces se subordinó todo el proceso a la cantidad de vacunas que teníamos, que nos iban llegando. Entonces, por ejemplo, se abrieron un montón de vacunatorios, pero los vacunatorios se iban usando en función de las vacunas que nos iban llegando. Se contrataron, o sea, se coordinó, digamos, con muchas personas de la salud, con contratos flexibles, con flexibilidad tal de que, bueno, si hay vacunas puedan trabajar, y si no, que estén en otra función, digamos, o en otra tarea. ¿Por qué? Porque el objetivo que tenía el plan de vacunación era vacunar la mayor cantidad de personas posibles en el menor tiempo posible. Entonces, para lograr eso, en realidad, cuando se organizó, digamos, se coordinó, se planificó el sistema para que el cuello de botella sean las vacunas, y en cuanto haya vacunas, todo lo demás en la buena se subordinen a esa cantidad de vacunas que llegaron y cumplan con la vacunación. ¿Tá? Y ahí surge un concepto interesante, que es que en realidad había cierta ociosidad, digamos, en las otras etapas. ¿Por qué? Porque se preparó un vacunatorio, que de repente, si las vacunas todavía no llegaban, no se estaba vacunando, pero el vacunatorio estaba pronto. ¿Tá? Eso también es interesante para, bueno, a veces cierto nivel de ociosidad es necesario, digamos, porque si nosotros no teníamos esos vacunatorios y las vacunas llegaban de golpe, las íbamos a tener estoqueadas las vacunas, y había gente que, o sea, nosotros necesitábamos vacunar, digamos. Entonces, ahí lo que marca es que, bueno, que la cantidad de vacunatorios, digamos, se subordinó a las vacunas que llegaban. Y había, de repente, en algún momento pudo haber habido alguna especie de ociosidad, digamos, en algún vacunatorio. Pero era necesario para que el proceso de vacunación lograr su objetivo de vacunar la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. ¿Sí? ¿Se entiende eso? No sé cómo lo ven, si coinciden, si lo identifican, si no. El tema de la vacunación del COVID es algo que todos vivimos, no sé cómo ven ustedes el tema. Yo sí escuché en su momento que respecto a la capacidad ociosa, me acuerdo que habían dicho que había, no sé, una capacidad para vacunar a no me acuerdo cuántas personas, y que después, cuando se había comenzado a vacunar, en realidad no se llegaba a ese número Claro. en el día. Porque no habían vacunas suficientes. Si hubieran, Claro, yo capacidad no de sabía, vacunar. claro, yo no sabía porque era, en realidad en ese momento suponía que era porque, no sé, no había, como que la gente en realidad no se había anotado como esperaban a vacunarse, no sé, no estaba Bueno, tan al tanto del tema. hubo un problema que lo que
lo que costó un poquito al principio fue la inscripción, digamos, la aplicación con la inscripción, que ahí justamente se hizo lo mismo, o sea, se levantó esa restricción generando como un pulmón donde todos nos anotábamos, y en función de la capacidad de las vacunas nos iban asignando, digamos. Ahí también un poco el ritmo, digamos, lo marcaba las vacunas que teníamos disponibles. Bueno, hay algo un concepto importante acá, que es o sea, para aumentar, digamos, la producción, en este caso la vacunación, lo importante es trabajar sobre el proceso crítico. Si nosotros modificamos, digamos, otros eslabones, en realidad, si el proceso crítico nos permite determinado nivel, no vamos a poder influir sobre el resto. Por lo tanto, siempre la inversión, digamos, tiene que estar, o el foco, tiene que estar yendo hacia el proceso crítico. Que en este caso se eligió por diseño, digamos, para cumplir con el objetivo de vacunar la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. No sé, Elvio creo que quiere hacer un comentario. No, el comentario de la teoría de las restricciones que se aplicó en la vacunación fue que la restricción fuera la llegada de las vacunas, que se pudiera vacunar a todas las personas en función de las vacunas disponibles. Por lo tanto, se crearon ociosidades en los vacunatorios, o sea, que las personas que estaban dispuestas a vacunar y los lugares siempre tuvieran capacidad disponible para vacunar a más personas de la cantidad de vacunas que se iban o se preveían recibir. La dificultad que hubo fue en el sistema, la primera vez para asignar la agenda, que se trancó el sistema y el sistema no permitía por momentos dar abasto con la demanda de la gente que se quería asignar y asignarles los días y los horarios. Entonces, lo que se hizo fue trabajarse sobre el sistema informático, ¿sí? Y modificar la forma de agendar, de forma tal que la gente se anotaba, y luego después que el sistema recibía todos los anotados, devolvía un correo o un WhatsApp con el día y horario de la vacunación en función de las preferencias, ¿no? Si era de mañana, de tarde y la zona, pero no el día. Y de esa forma se levantó una restricción del sistema informático que impedía al principio que se pudieran vacunar todos. Y eso es lo que debe haber escuchado María Pía, que al principio no todos tenían lugar para vacunarse, o no todos se podían vacunar, aunque habían vacunas disponibles, por un tema informático, que luego se levantó esa restricción. Yo ahí en el chat le puse, no encontré la película original, que era de la década de los 80, de La Meta. Acá, si todos ven, voy a poner enfocar el libro, a ver si lo enfoca. No lo enfoca bien, porque yo tengo, bueno. El libro es La Meta, de la Yu Goldratt, dice por ahí arriba. Y luego de esto tiene muchos libros más, que yo no los he podido terminar de leer. Por lo menos lo leí un par de veces mínimo. Y les recomiendo que puedan mirar esa película. Son 10 minutos lo que yo le pasé ahora. No lo miré todo, mientras Mauro estaba con la clase yo la estaba buscando. La película original de La Meta en un momento cambió de dirección, porque yo lo tenía para otro curso, y ahora estoy buscando y no la encuentro. Es de la década de los 80, y tenía 40 minutos de duración, y era mucho más rápido que leer el libro. El libro igual está escrito como una novela, porque en el medio interactúan personajes, su familia, sus hijos, y toda la problemática que tiene Goldratt como jefe de esa planta para poder superar las restricciones y mejorar la rentabilidad, porque si no en 3 meses le cerraban la empresa, vendían la empresa porque no era rentable. Digamos, la decisión que tenía que tomar era muy difícil. Y como un comentario adicional, si ustedes no van a hacer ABC y si no van a trabajar a través de la meta, los conceptos de capacidad son fundamentales. Yo les cuento, estoy trabajando hace poco en una empresa nueva, que la compró un grupo internacional, y vino un gerente de planta de España, que es un inversor importante dentro de los accionistas, y lo que estuvieron analizando cuáles eran las capacidades de la planta, de los diferentes sectores. Bueno,
¿Dónde está el problema? El problema está, el cuello de botella, pues una industria que depende del frío, en las cámaras de frío. Las cámaras de frío limitan la capacidad de producir y vender. Entonces, ¿dónde tenemos que orientar primero las inversiones? En la capacidad de frío, para tener una mayor posibilidad de producir y vender si tenemos demanda, ¿no? Si tenemos ventas que podamos tener insatisfechas, o si podemos proyectarnos para crecer en las ventas con diferentes estrategias de precios o diferenciación. Después, por otro lado, es una empresa que está integrada, digo, no voy a tratar de decir nombre, pero hay parte de su actividad que no está encadenada. O sea, hay una actividad que es la de elaboración de determinados productos, que lo puede hacer cualquier empresa, aunque no esté integrada como está esta. Comprando materia prima del exterior, en vez de su propia materia prima. Entonces, el objetivo ahora que se genera y hay poco nivel de actividad en esta empresa es comprar materia prima del exterior para levantar esa restricción que tenemos interna en la empresa, para aumentar la producción en ese sector que no está encadenado con los restantes sectores productivos o actividades productivas. Por lo tanto, tener estos conocimientos, aunque no trabajen por ABC, aunque no estén analizando un modelo de costeo y cómo mejorar la rentabilidad y demás, les permite integrar conocimientos. Entonces, ¿cuál es la capacidad relevante de una empresa? Les pregunto a ustedes. Si tienen muchas actividades o muchos procesos, ¿cuál es el nivel de capacidad relevante que deberían de considerar ustedes? ¿El de cada actividad? ¿El de la actividad que tiene mayor capacidad? ¿El de la actividad que tiene menor capacidad? ¿Cuál es el nivel de actividad relevante para la empresa en su conjunto? Encadenando las diferentes actividades, procesos o sectores de la empresa, o integrando la empresa si se integra por varias empresas, como es este caso en la empresa que yo estoy trabajando. Las que sean más restrictivas, o sea, las que tengan menor capacidad. Bajo el volumen, perdón. No escuché, Hernán. No, las que sean más restrictivas, las que tengan menor capacidad de sus procesos. La que tenga menor capacidad de producción. Aquella actividad, proceso, que tenga la menor capacidad de producción, aunque en otros tengamos mayor capacidad, las otras mayores capacidades no van a ser relevantes. La que es relevante es la capacidad que es cuello de botella cuando integramos los procesos y los concadenamos. Y ahí es donde hay que actuar. Hay que tratar de aumentar esa capacidad. A veces está en el exterior. ¿Sí? Cuando se diseñó el plan de vacunación, estaba en el exterior el cuello de botella, estaba en la capacidad de recibir vacunas por el país. En otro caso puede estar en las ventas, en la demanda. No tenemos ventas suficientes y a nivel de capacidad estamos produciendo y vendiendo a un 60% de nuestra capacidad. ¿Por qué? Porque no tenemos ventas. O porque no logramos vender más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Es aumentar, ¿qué? Nuestras ventas, hacer acciones para aumentar nuestras ventas. Nuestro cuello de botella está en que no sabemos vender o no estamos siendo competitivos en precio o lo que fuere, pero tenemos que apostar a vender más. Y después seguir mirando nuestros procesos internos. ¿Se entiende la idea? Sí, hace poco, después de la pandemia, cuando empezaba a aumentar el volumen de las transacciones, había problemas con los barcos. Salían carísimos conseguir barcos. Bueno, ahí lo que pasó en realidad es un sector con pocas, para la cantidad de barcos, bueno, con pocas empresas navieras, y las empresas navieras por muchos años tuvieron problemas de rentabilidad y se fundió una empresa naviera muy importante, ahora no recuerdo la marca, y las que quedaron operativas no daban abasto para poder hacer los transportes. Por lo tanto, se aumentaron los fletes. Por otro lado, también en China, que son los principales exportadores mundiales, se cerraba el principal puerto de Shanghái por restricciones. Entonces, los pocos movimientos que habían desde Shanghái te lo tenían que cobrar oro porque tenían que mantener los costos de estructura de la empresa con pocos. Y no habían contenedores también. Entonces, son una suma de factores que hacen a que haya problemas en la cadena de producción. Hoy día la alta inflación que está viviendo el mundo, tal vez nosotros no tanto, por algunas políticas monetarias que ha tomado muy bien el Banco Central, se debe a varios motivos. Ruptura en la cadena de suministros por los cierres de China del COVID,
también a problemas con la guerra Rusia y Ucrania con respecto al petróleo, y entre Rusia y Ucrania son los mayores productores de grano del mundo, producen como entre ambos entre el 30 y el 40% de los granos, por lo tanto los precios de los agrocommodities se fueron a las nubes. Y bueno, a eso son restricciones externas que también hay que evaluarlas y ver de qué forma se pueden mitigar, si es posible mitigarlas, en algunos casos no lo es. ¿Queda un poco más clara la idea de la importancia de teoría de las restricciones? Los invito a que vean ese video, son 9 minutos, no llega a 10. La película original tenía 40 minutos y era muy linda, era de la década de los 80, un poco antigua, pero estaba muy interesante ver. La estoy buscando, no la estoy encontrando. Si la encuentro, les mando por novedades en el foro el link de la película para que la puedan ver. Bueno, Mauro, te dejo para continuar Bien. con la clase y la práctica. Bueno, entonces arrancamos con el caso práctico, si les parece. Tenemos el caso de Olympic Games, ¿sí? La empresa Olympic Games se dedica a la fabricación de bicicletas de competición. El armado de cada bicicleta, la unidad de producción, se realiza mediante 3 actividades continuas de producción, las cuales se detallan a continuación. Actividad 1, fabricación de cuadros. Unidad de producción, un cuadro de bicicleta. La misma está compuesta por 2 puestos en línea de fabricación. Puesto de cortado, donde un operario procede al cortado moldeado de los tubos de aluminio en las medidas establecidas para confeccionar las distintas partes de la bicicleta, tratando de permanentemente sobre la unidad de producción. En una jornada de trabajo de 8 horas, produce el equivalente en tubos cortados para armar 32 bicicletas. Se utiliza una sierra y una dobladora, y el tiempo de elaboración de la unidad de producción, tubos cortados y doblados para armar un cuadro, depende del trabajo manual del operario. Puesto de soldado. Un medio oficial recibe los tubos de cortado y procede al soldado de los mismos para confeccionar cuadros y demás partes de la bicicleta, insumiéndole un tiempo de 25 minutos por unidad, debiendo además esperar 5 minutos por unidad para el enfriado de las soldaduras de las distintas piezas. ¿Sí? Después tenemos actividad de pintura de cuadros, ¿no? La unidad de producción ahí es 8 cuadros de bicicletas pintados. Se dispone de una cabina de pintado, la cual tiene incorporado un horno para el secado de la pintura, además del compresor y la pistola para pintar. En la cabina horno de pintura se procede a pintar 8 cuadros de forma simultánea por un oficial pintor. Dicha tarea insume un tiempo de pintado por el oficial de 60 minutos para los 8 cuadros dentro de la cabina, y de 60 minutos adicionales con el horno encendido. Sin control del pintor se termina el proceso de pintar. La actividad 3, que es ensamblado. La unidad de producción es una bicicleta terminada. En este proceso se le incorporan al cuadro los restantes elementos físicos para armar la bicicleta, para lo cual, trabajando en equipo de 2 operarios permanentemente sobre la unidad de producción, se emplean un tiempo de 20 minutos por unidad. La empresa trabaja 25 jornales en promedio por mes. Entonces, nos piden definir y calcular el ciclo para una bicicleta y determinar cuál es la actividad crítica o proceso crítico, cuello botella. Calcular la producción máxima diaria para cada actividad en función de la organización actual de los recursos fijos. ¿Tá? Bien, esto lo tienen todo en el EO. ¿Tá? Entonces, vamos al primer punto, determinar el ciclo. El ciclo decíamos que era el tiempo entre que sale una bicicleta y la siguiente. ¿Tá? Entonces eso lo calculábamos como el tiempo disponible dividido la producción máxima diaria. ¿Tá? Esta fórmula surge de acá. ¿Tá?
Hernán, tenés el micrófono prendido. Está acá. A ver. ¿Dónde está buscando la fórmula? Acá, esta. Vieron que acá tenemos el ciclo. Si nosotros despejamos el ciclo de esta fórmula, nos queda tiempo disponible sobre cantidad máxima de producción. ¿Sí? Tiempo disponible sobre producción máxima, en este caso lo vamos a hacer diario. ¿Tá? Entonces ahí calculamos el ciclo. ¿Tá? Entonces en cortado, el tiempo... producción máxima diaria. El tiempo es 480. 480 son 8 horas por 60 minutos. ¿Tá? 480. O sea, como es diaria, 8 horas de trabajo por 60 minutos, tenemos el tiempo disponible son 480 minutos por día. ¿Tá? Y la producción máxima diaria, según la letra, es de 32 bicicletas. ¿Sí? En 8 horas se puede producir 32 bicicletas. Dato de letra. ¿Ah? Entonces, 480 dividido 32 nos da 15 minutos de ciclo. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, sí. Ah. Después tenemos la actividad de soldado, ¿sí? Que nos dice que nos lleva 25 minutos por unidad y además hay que esperar 5 minutos. O sea que nos lleva 30 minutos por unidad del ciclo. ¿Sí? Sí. 25 más 5 minutos de espera. ¿Sí? Después tenemos la actividad 2, donde la actividad 2 nos dice que se pueden producir 8 cuadros, porque eran 8 cuadros, 8 cuadros por hora, ¿sí? Pero además hay que esperar 1 hora más. O sea, producimos 1 hora, generamos 8 cuadros y después tenemos que esperar 1 hora más. O sea que cada 2 horas producimos 8, ¿sí? 8 unidades. Como son 8 horas en la jornada, es 8 por 4, 32, ¿sí? 32 unidades. Entonces, el tiempo disponible de 480 minutos dividido las 32 unidades son 15 minutos de ciclo. ¿Me siguieron? O sea, se trabaja 1 hora y hay que esperar otra. Y en esa hora que se trabaja se generan 8 unidades. Por lo tanto, son 8 unidades cada 2 horas. Como las jornadas de 8, eso lo multiplicamos 4 veces. Bien. Sí, sí, se entendió. Está. Y después tenemos la actividad 3, que nos dicen que el ciclo es 20 minutos por unidad. ¿Está? Entonces, la pregunta es... Profe, yo no me quedó clara la actividad 2 todavía. Si te animás a repetir. La 2. Sí. Tenemos, viste que acá dice, el oficial pintor insume un tiempo de pintado de 60 minutos para 8 cuadros. O sea, en 1 hora hace 8 unidades. Pero después dice que, y en 60 minutos adicionales, con el horno encendido, sin el control del pintor, se termina el proceso de pintado. O sea, como que para la pintura él trabaja 1 hora y hace 8 cuadros, y después tiene que esperar otra hora más para que el horno, con el horno encendido, para poder terminar, digamos, esas 8 unidades. O sea que cada 2 horas saca 8 unidades. ¿Me entendés? Las primeras 2 horas, 8 unidades. Las segundas Sí. 2 horas, otras 8 unidades más, ahí van 16, y después otras 2 horas más, 24, y otras 2 horas más, 32. Ah, bien, bien, bien. Ahí va. Entonces, tenemos todos los ciclos
las diferentes actividades. Entonces, ¿cuánto es el ciclo de la empresa? ¿Cuánto les parece? ¿Cuál es el cuello de botella acá? ¿Los 60 minutos que espera? El cuello de botella, recuerden que era la etapa con el ciclo más largo. Sí, la actividad 1 sería, ¿no? Exacto. La actividad 1, porque el soldado lleva 30 minutos. ¿Sí? El proceso de actividad 1 es el que tiene el ciclo más largo. Perfecto. O sea que el ciclo de la empresa, acá aplicamos teoría de restricciones, el proceso crítico le pone condiciona, digamos, no me salía la palabra, no condiciona el total, por lo tanto el ciclo de toda la organización va a ser 30 minutos. ¿Ah? 30 minutos va a ser el ciclo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer la capacidad máxima diaria. En realidad la capacidad máxima diaria es como la misma fórmula un poquito distinta, porque es esta fórmula. Es el tiempo disponible dividido el ciclo. O sea, ya tenemos todos los datos porque lo hicimos antes. El tiempo disponible es 480 y tenemos los ciclos. El ciclo de la actividad 1 es 30, el de la 2 es 15, el de la 3 es 20. ¿Ah? Entonces, ahí nos da la capacidad máxima diaria. O sea, y volvemos a lo mismo, como bien dijo el compañero, el que condiciona, digamos, al total de la organización es el del cuello de botella, y él nos dijo muy bien que el cuello de botella era la actividad número 1, entonces, que es el que tiene menor producción. Entonces, 16 es la capacidad máxima diaria de toda la organización. Por más que la etapa 2 pueda producir 32 bicicletas, o que la etapa 3 pueda producir 24 bicicletas, la empresa no va a poder producir más de 16 bicicletas por día, porque es lo que puede producir, digamos, el cuello de botella. ¿Se entiende? Lo que tiene que quedar presente es que el cuello de botella limita la capacidad de producción de todo el sistema. Todo el sistema se tiene que adecuar a la velocidad del cuello de botella. Es como los Boy Scouts, que estaban en el ejemplo del libro de la meta y también en la presentación. O sea, ¿qué hizo Goldratt? Puso al Boy Scout que era más lento, al gordito, el que iba más cargado, porque se llevaba de todo en su mochila, que fuera adelante para que los demás siguieran su ritmo. ¿Sí? Y después se dio cuenta que la forma de aumentar el ritmo de producción era alivianando la mochila del scout más lento, o sea, pasándole cosas pesadas a otros compañeros para que él no tuviera la mochila tan pesada, tan cargada, o sea, aumentando la productividad del cuello de botella. ¿Se entiende eso? Es fundamental. Si no entienden, por favor, pregunten. Esto es para su vida. A mí el tema de la materia, si aplican ABC o no, me es indiferente, se dan casualidades de la vida. Para mí lo importante es que le queden los conceptos y que los puedan aplicar en la situación en la que estén. Y eso no depende de un modelo de costeo, no depende de ABC, depende de que ustedes integren conocimientos que van aprendiendo en diferentes materias o en diferentes áreas. En este caso, estamos integrando teoría de las restricciones a la metodología de ABC. Y teoría de las restricciones atraviesa todas las actividades, viendo cuál es la actividad que tiene el cuello botella, que es más lenta y que va a marcar el ritmo de producción de toda la empresa. ¿Eso se entiende? Sí. Se entiende bien. A mí lo que no me quedó muy claro, en realidad no lo seguí mucho cuando lo explicó a Mauro, es la actividad 2 y 3, si los ciclos estaban expresados también en cuadros de bicicletas, como en la actividad 1. Bueno, algo muy importante, cuando la unidad de producción es diferente, ustedes tienen que transformar ese tiempo en minutos a una unidad de producción equivalente, homogénea para todas las actividades. ¿Sí?
Porque en uno pueden tener las piezas cortadas para soldar un cuadro de bicicleta. Si después en la cabina del horno de pintura, como dice acá, se producirán 4 unidades de producción de 8 cuadros por turno. ¿Qué significa? Que en el horno para pintarse se deben introducir 8 cuadros. Entonces el tiempo es para hacer 8 cuadros. Ahí ustedes tienen que transformar esa unidad de producción que en realidad es la pintura de un lote de 8 cuadros cada 120 minutos. Ustedes tienen que transformar esa unidad de producción en una unidad de producción homogénea. En general lo que tenemos que hacer es llevarlo a una unidad de medida más chica para poder homogeneizar de mejor forma. Y la unidad homogénea más chica es un cuadro, o los elementos necesarios para armar un cuadro. Un cuadro cortado, un cuadro soldado, un cuadro pintado. Y una bicicleta terminada. ¿Se entiende la idea de cómo tienen que razonar? Sí, se entiende, profe, pero en ese ejercicio está hecho así, por lo menos la solución. O sea, te hace Y la... estás viendo ahí actividad 2, por favor. ¿Qué dice? Lee la letra, Mauro, si podés, que yo no tengo acceso a la pantalla, ¿no? Pero la letra de la actividad 2 En que la actividad 1 no decía los cuadros, o yo no vi, no decía los cuadros que se decían. Decía tipo el minuto, el 30 está, minutos. pero vamos a leer bien entonces. En 8 horas se produce el equivalente en tubos cortados para armar 32 bicicletas. Ahí te está dando una medida de tiempo o de producción para la unidad equivalente es la bicicleta. O sea, son los tubos que uno corta, que son necesarios luego soldarlos para poder armar una bicicleta. Sí, sí. Después, en soldado, ¿qué dice? Un medio oficial recibe los tubos de corte a cuadro, debiendo de esperar 5 minutos para que se enfríen las piezas soldadas. O sea, ahí el tiempo hay que considerar el tiempo productivo más la tolerancia productiva interna, que son 5 minutos, o sea, 30 minutos. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Y después acá, en pintura de cuadros, la unidad de producción es diferente. Porque uno en un horno de pintura puede poner simultáneamente 8 cuadros y pintarlos, y después tiene que esperar a que el horno seque esos 8 cuadros. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es una conversión de esta unidad de producción de 8 cuadros y expresarla en términos equivalentes de un cuadro, que es la menor unidad de medida posible, que luego en actividad 3 de ensamblado es una bicicleta terminada. Tubos cortados para armar una bicicleta. ¿Sí? El equivalente a armar una bicicleta. Le damos la 32,8, como decía, bueno, no leo ahora. Después, los 30 minutos para soldar los cuadros de una bicicleta. Ahí va, 32 bicicletas, los tubos necesarios en 8 horas, los tubos necesarios para 32 bicicletas, cortados para 32 bicicletas. Tubos necesarios por bicicleta, cantidad de tiempo de soldado por bicicleta. En la actividad 3 de ensamblado, una bicicleta terminada, o sea, que tiene la rueda, el manillar, los frenos, el asiento, todo. Pero en la actividad 2, la unidad de producción es diferente. ¿Por qué? Porque la forma de producir es diferente. Porque entran 8 cuadros, se pintan adentro de la cabina y se espera que sequen. Entonces, lo que ustedes tienen para poder comparar tiempos o productividades, tienen que expresar en una unidad de medida homogénea. La unidad de producción de la actividad 2, pintura de cuadros, está expresada en que cada vez que se pintan los cuadros, entran 8 cuadros en el horno. Por lo tanto, tienen que hacer un ciclo Profe. aritmético o promedio y expresarlo en la unidad de medida de una bicicleta pintada o un cuadro pintado. Sí, perdón. En esa actividad 2, si vos solo pintás un cuadro, ¿también te demora 2 horas? ¿O son 15 minutos? No. El tema ahí dice, la cabina de horno de pintura se procesa a pintar 8 cuadros en forma simultánea. El oficial pintor, yo no leo bien porque tengo acá los cuadraditos de ustedes, perdón, lo voy a sacar.
8 cuadros por un oficial pintor. Dicha tarea insume un tiempo de pintado del oficial de 60 minutos para los 8 cuadros. O sea, él pinta los 8 cuadros en 60 minutos y luego tiene que esperar 60 minutos adicionales para que el horno, estando encendido, seque la pintura. Entonces, vamos de vuelta. ¿Cuál es tu pregunta? A ver si yo te la puedo entender. Sí, no, perdón, me parece que preguntó, o sea, si pones un cuadro va a demorar 1 hora igual. No sé. En realidad va a demorar 1 hora el horno en secarlo, pero el pintor, si es un solo pintor, va a ser 60/8. El tiempo que el pintor va a estar con el soplete dándole al cuadro es 60/8. ¿Sí? Tal. Ah, está, porque como Yo- decía simultáneo, digo, está, pintará todos al Claro, mismo en simultáneo me refiero que pinta uno, va, pinta otro, va, pinta otro, y va pegando la vueltita y pinta los 8 cuadros simultáneamente. Yo, Obviamente, yo también pensé que en la cabina tenía lugar para 8 cuadros. Y que exacto, pues es eso. claro, pero o sea, si pones uno solo te va a demorar 1 hora y otra hora de secado del No, cuadro. no, 1 hora de secado del cuadro y el tiempo necesario para que el pintor lo pinte. Lo pinta una Pero persona no- que demoraría unos, según los cálculos, 8 cuadros. Pero esa no es la realidad. Eso es un helado, ¿no? Nunca va a poner un cuadro solo pintado en el horno porque es totalmente ineficiente. Sí, obviamente. La forma de trabajo es esta. Se colocan los 8 cuadros, se pintan en 60 minutos los 8 cuadros y después el horno demora 60 minutos más en terminar de secar la pintura. ¿Se entiende? Estamos tratando de Entonces, que la el práctica sea secado lo sí más real demora. posible. El secado sí demora 1 hora por cada unidad. Sí, pero hay 8 unidades adentro del horno y se secan las 8 unidades en 60 minutos. Pero entonces ahí el proceso crítico no sería este, porque demoraría en total 75 minutos. Pero no estás haciendo la cuenta bien. O sea, yo lo que estoy sumando, bueno, está igual la cuenta, no sé qué dije recién. Pero No, si demora no, 60 yo te minutos, entendí lo que vos quisiste hacer. Vos ahí dijiste va, más 60 del horno más 15 del pintor. En realidad es 7,5 del pintor. Pero ahí no es va, así. 7,5. Pero Pero no es ¿por qué así. no? ¿Por qué no? Porque se pintan. El pintor está dentro del horno, adentro de la cabina de pintado. 60 minutos y en los 60 minutos pinta los 8 cuadros. Y quedan los 8 cuadros y luego el horno se enciende y se seca. Vos no me podés cambiar la forma de producción a cómo te la estamos dando en la letra y a cómo es en la realidad. Porque el pintor entra a la cabina de pintura y pinta todos los cuadros. Le va pasando a uno, después se da vuelta, le pasa al otro. Claro, después... eso lo entendí. Pero después cuando dijiste que tiene que esperar 60 minutos para que se Ahí sequen, sale o sea, yo le di, pinté. Me voy, cierro la puerta del horno, prendo la llave, se enciende el horno para que empiece a secar la pintura y ahí no hay que hacer nada. O sea, el horno solo va a secar la pintura en 1 hora. ¿Se entiende eso? O sea, en total demora Pero cuestión, 20 perdón, minutos. adelante. Cuadro. Exactamente. El ciclo de producción son 120 minutos para realizar una unidad de producción. Y la unidad de producción es indivisible, son 8 cuadros, pintados cada 120 minutos. No podemos dividir esa unidad de producción porque no Pero después estaríamos tenemos que trabajando. expresarlo en bicicleta para que sea homogéneo con el resto de los. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En realidad hacemos una conversión para poder comparar cosas comparables, ¿sí? Entonces, hacemos una conversión a la unidad de producción más chica, ¿sí? Todas las actividades tienen que estar convertidas a la unidad de producción más chica, que es el equivalente a una bicicleta. Ya sea de tubos cortados y soldados que conforman un cuadro, ya sea una bicicleta pintada, ya sea la bicicleta terminada. ¿Se entiende conceptualmente? Sí, se entendió. Tan buen amigo que sí. me... Puritanamente, ¿cada cuánto tiempo la empresa puede obtener una bicicleta terminada?
75 minutos sería. Yo hice la cuenta 15 más 30 de la actividad 1 más 15 de la actividad 2. Acordate que el ciclo era el tiempo que pasa hasta que sale la que se bicicleta equivoque, de que la está bueno. siguiente. Entonces tenemos 120 minutos me dio a mí, pero no sé. No, el tema es así. Sería el ciclo de mayor tiempo, ¿no? Claro, no se suman los ciclos. ¿Por qué? Porque la empresa tiene los elementos necesarios para iniciar la producción en cada puesto de trabajo o en cada actividad. Por lo tanto, en promedio, cuando terminamos el día, cada 30 minutos vamos a obtener una bicicleta. Pero puritanamente, el ciclo real de esta empresa es que cada 120 minutos podríamos estar terminando 8 cuadros, pero en realidad como no vamos a tener los elementos necesarios porque no los recibimos del proceso anterior, vamos a tener que estar esperando, ¿sí? Vamos a tener que estar esperando. Por lo tanto, no vamos a poder lograr esto. Esto habría que transformarlo en minutos, o sea, los 120 minutos es cada 15, o sea, en teoría, si fuera por la cabina de horneado, cada 120 minutos podríamos obtener 8 cuadros, pero la realidad marca que cada 240 minutos vamos a obtener 8 cuadros pintados. Y luego vamos a poder terminar bicicletas en función de 30 minutos en promedio cada bicicleta por día, por turno de 8 horas, mejor dicho. Ahí no sé si los entreveré un poco o no, pero... No, yo no entendí. En realidad, si homogeneizamos en la unidad de medida común, que es un cuadro de bicicleta, cortado, soldado, pintado y una bicicleta terminada, las que nos marca el ritmo de producción son los 30 minutos de soldado. ¿Sí? Los 30 minutos de soldado nos marca el ritmo de producción. Por lo tanto, si ustedes lo imaginan como sería, cada 30 minutos va pasando un cuadro para la actividad de pintura. La actividad de pintura necesita tener 8 cuadros juntos para empezar a producir. ¿Cuánto tiempo necesita la actividad de pintura, que es la cabina de horno, para recibir 8 cuadros? Les pregunto. Para poder completar el horno con 8 cuadros de bicicleta para poder pintarlo. ¿Cuánto tiempo? 4 horas. 4 horas. 240 minutos son 4 horas. Perfecto. ¿Qué cuenta hizo el compañero? 8 cuadros. Cada 30 minutos un cuadro son 240 minutos. La actividad 2 va a recibir en 240 minutos o 4 horas la cantidad de 8 cuadros soldados. ¿Está bien? Yo le estoy errando. A cada 30 minutos suelda un cuadro y para hacer 8 No, cuadros. 8 por 24, sí. 24, exacto. Porque tiene 8 cuadros soldados, ahí pasa la actividad 2. Y los pintan. ¿De dónde sale el 24? Yo 24, 8 cuadros por 30 minutos son 240 minutos. Entonces la actividad 2 recibiría a los 240 minutos 8 cuadros que podría pasar a pintar. ¿Sí? O sea que si la actividad de cortado puede producir 16 bicicletas cortadas y soldados, o cuadros de bicicletas cortados y soldados, en 8 horas, cada 4 horas vamos a tener 8 cuadros que lo va a poder recibir la actividad 2 de cabina y pintura, ¿sí? De pintura,
para poder realizar su producción. Por lo tanto, va a tener que enlentecer su ritmo de producción para adecuarse a las unidades que recibe de actividad 1, que es soldado, que es el proceso crítico. ¿Eso queda claro? Sí. Bueno, seguí Mauro Bien. nomás. Si no, Después, cualquier o sea, cosa nos vuelven a preguntar. llegábamos a las 16 bicicletas diarias, que si lo multiplicamos por los 25 jornales mensuales nos da 400 bicicletas de producción máxima mensual en la actividad 1, que como era la actividad cuello de botella va a restringir, digamos, a toda la organización, por lo tanto toda la empresa va a poder hacer como máximo 400 bicicletas al mes. ¿Tá? Nos preguntan ahora, bueno, según ABC nos dicen los costos de las actividades, ¿sí? Y nos dice que quisiéramos cuál es el costo de ABC por bicicleta. ¿Tá? Entonces nosotros lo que hacemos es, tenemos el costo de cada actividad, lo dividimos entre la capacidad máxima de toda la organización. ¿Tá? Vieron que lo que está acá, es, como dice acá en amarillo, es incorrecto, porque no utiliza la capacidad máxima de cada actividad, sino que utiliza la del cuello botella, utiliza 400 para todos. Porque por teoría de las restricciones, como la organización es un todo, el cuello botella condiciona el resto de la organización. Por lo tanto, es 400 para cada una de las actividades, calculamos la tasa eficiente y nos da un costo de 2.800 pesos por bicicleta. ¿Se entiende eso? ¿Hola? Sí. Sí, se entiende, Bien. sí. Entonces, en el CEPIDE 4 nos dicen cómo puede aumentar la capacidad de producción de la empresa para poder abastecer la demanda creciente. Bueno, lo que podemos hacer es incorporar un operario en paralelo, o sea, trabajo en línea, en el proceso crítico, el soldado. O sea, ¿cómo se puede hacer para producir más? Ampliando los recursos en el cuello botella. El cuello botella era soldado. Entonces en soldado se agrega una persona trabajando en línea, o sea, en otra unidad de producción, no en equipo, sino en línea, o sea, genera más unidades de producción esa persona, y entonces, al ser, antes teníamos, cada 30 minutos sacábamos una bicicleta, digamos, ahora como son 2, se puede sacar cada 15 minutos. ¿Sí? Reitero, el cuello botella era el del ciclo más largo, que era 30 minutos, que era el soldado. Ahora en soldado agregamos una persona más. Entonces, en realidad, en 15 minutos se puede, o sea, bajamos los tiempos, digamos, a 15 minutos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Ahora el cuello de botella pasa a otra actividad o no? Y pasa a ser la de 24. ¿Sí? Porque si este pasa 15 minutos, la que tiene el ciclo más largo es la de la actividad 3, que es 20 minutos, que era la que producía 24 bicicletas. Entonces nosotros vamos a poder producir como máximo en el mes 600 bicicletas. ¿Se entiende? Y ahí en ese caso, ¿cuál sería la solución? Lo ideal sería que todas produzcan en 15 minutos. Todas Y las sí, actividades. sí, si todos producen en 15 minutos, podríamos hacer 800. ¿No? Sí. Pero bueno, en este caso se puede llegar a 600. Entonces, para calcular el costo unitario, ahora dividimos entre 60 y le agregamos el costo de esa persona, porque esa persona nos dice que nos salía 50.000 pesos por mes, como dato de letra, ¿no? Acá dice, considerando el costo adicional de un operario, 50.000 pesos
cargas sociales incluidas en el mes. ¿Tá? Entonces, de acá, el 1.120.000 se convierte en 1.170.000. Y las capacidades prácticas máximas de 400 pasan a 600. Entonces el costo nos queda en 1.950. ¿Se entiende o recapitulamos un poco? Hasta acá estábamos bien, estábamos en que la capacidad práctica máxima, o sea, la producción máxima diaria era en 16 bicicletas, que al mes son 400. ¿Hasta ahí estamos bien? Yo por mí sí, no sé los demás compañeros. Si nosotros las actividades las dividimos entre la capacidad práctica máxima, que son 400 bicicletas, la capacidad práctica mensual, digamos, la capacidad máxima mensual, que son 400 bicicletas, nos da un costo unitario de 2.800 pesos. Recordemos que lo hacemos entre 400 por teoría de las restricciones. ¿Por qué? Porque el cuello, la capacidad de el proceso crítico condiciona y pone un tope, digamos, a todas las actividades, a todas las etapas. Después que hicimos, para aumentar esta producción, dijimos, bueno, el cuello de botella es la actividad 1, específicamente en soldado, entonces vamos a agregar una persona más ahí en soldado, que trabaje en línea, ¿tá? O sea, sobre unidades adicionales. Entonces, al agregar una persona más, en vez de sacar una bicicleta cada 30 minutos, sacamos una cada 15, ¿sí? Porque duplicamos, digamos, la capacidad de producción. Entonces, al tener un ciclo de 15, la restricción nos quedó en la actividad 3, que tiene un ciclo de 20, porque el proceso crítico es el que tiene el ciclo más largo. La que tiene un ciclo de 20 puede producir 24 bicicletas por día y 600 bicicletas por mes. Por lo tanto, el nuevo costo vamos a dividir entre 600 bicicletas. Y le tenemos que agregar el costo de 50.000 pesos del operario nuevo. Y eso nos da un costo de 1.950 con respecto al costo de 2.800 que teníamos antes. ¿Qué es lo que pasó acá? Como nosotros identificamos un proceso crítico, un cuello de botella, lo ampliamos, logramos que produzca más, ampliamos la capacidad de producción y eso generó que bajó el costo unitario. ¿Tá? Lo vimos en clases anteriores cuando nosotros aumentábamos el volumen, digamos. Entonces, identificamos una restricción, la levantamos, aumentamos la producción, bajamos el costo unitario. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Acá lo importante es que tenemos que tener mercado para las 200 bicicletas adicionales. ¿Sí? Ese es lo importante que creo que, imagino, lo dice acá. Dice que hay una demanda creciente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta acá? Yo repito si es necesario. Cuéntenme. Por mí yo más o menos, la verdad. Pero bueno, veré la clase de nuevo. No. ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que no? No, ¿qué creo parte? que estoy perdida del CEPI de 1, así que no, tranqui. Voy a ver la clase de No, vuelta. pero no. ¿Qué es lo que...? No, te terminá queda tranquilo la práctica, sí, tal, los compañeros terminamos en tiempo. Digo, la idea es que se entienda. No, obvio, ya sé. ¿En qué parte? No, me genera duda eso, o sea, partiendo ya de lo de cortado y soldado, que en realidad no entiendo por qué serían 30 minutos y no la suma de los dos, por ejemplo, si los dos forman parte 30 de la minutos, misma acá actividad. te lo dice, viste, como dato de letra, porque acá te dice, viste que te dice, son 25 minutos por unidad y 5 más para que se enfríen, digamos, las soldaduras. O sea que tenés 30 minutos por unidad en soldado, que son estos 30 minutos. Y lo del cortado, no entendí por qué no se incluye.
Lo de cortado te dice que ¿Qué son esos 15 minutos? en 8 horas arma 32 bicicletas. Entonces, el tiempo disponible, que son 480 minutos, que es 8 horas por 60, dividido 32, que son la producción diaria, digamos, te da 15 minutos. El tema, Ahí, no, un comentario a ver si le aclara a la compañera. Pensá que la actividad 1 se divide en dos partes, en dos tareas. Una tarea es cortado, ¿sí? Que demora 15 minutos en cortar los tubos para una bicicleta, y luego que los corta se los pasa a la actividad de soldado, que están encadenadas. Son dos tareas diferentes que se hacen en el mismo momento del tiempo, pero con operarios diferentes. Supone que la actividad 1 se pueda dividir en dos actividades. La actividad de cortado y la actividad de soldado. Ah, claro, pero Vas a son dos entender personas mejor. distintas, porque el de cortado es un operario y el de soldado es un medio oficial. Claro, claro, ahí va. Entonces no tenés que sumar los tiempos. No sé si Ok, por ahí venía la duda, Camila. sí, Ahora me doy cuenta, ah, lo que sí, eso Saúl, ahí era, va. Ahí ¿Ahora va. sí? ya entendí. Son dos Sí, personas distintas. Por más que la misma actividad, son Y dos son personas dos distintas. puestos de trabajo diferentes. Uno está en un banco cortando tubos y otro en otro banco está soldando los tubos con la forma del cuadro. Para que nos hagamos una idea. bien, ¿Está bien? ¿Ahora nos puede seguir sí, mejor? sí. No, me había quedado como estancada ahí. Sí, No, eso a está. veces pasa, sí. Y como que Eh, seguí el resto, pero me Claro, quedaba eso pero en resonando. general no sumen tiempos de actividades para determinar ciclos productivos. Eso no es correcto. Si dentro de una actividad hay varias tareas encadenadas, en realidad, y si hay, digamos, personas diferentes que hacen cada una de esas tareas en forma independiente, no las tienen que sumar los tiempos. Piensen como si fueran dos actividades diferentes. ¿Sí? Claro, porque Que en vez de ser tres, sean cuatro. sumar los tiempos es suponer que el siguiente persona está esperando a recibir de la otra y mientras no recibe no hace nada, que lo cual no representa la realidad. La realidad es que todos están trabajando sobre unidades distintas en el mismo momento. ¿Me explico? Sí, muchas gracias. Está. Entonces, estábamos acá. Teníamos que el costo había bajado, que el costo unitario había bajado porque habíamos logrado producir mucho más y bueno, bajó el costo unitario. Entonces ahora se pide 7. Si por un problema técnico, la rotura en soldadura, recuerden que soldadura era la crítica, ¿no? La del cuello de botella. ¿Está? Entonces nos dice, si por un problema técnico se para la actividad de soldado por 1 hora, calcula cuánto asciende el costo para la empresa de esa hora no trabajada. Utilice los datos originales de la letra, cambie la capacidad práctica por dicho motivo, dicha hora perdida que es. Entonces, ¿qué pasa? En el proceso crítico hay 1 hora que no se puede trabajar. ¿Tá? Entonces, eso nos genera... O sea, es con los datos originales, sin la ampliación esa de la persona adicional. ¿Ah? Teníamos un costo unitario de 2.800, pero en realidad el ciclo era de 30 minutos, o sea que nosotros en 1 hora hacíamos 2 unidades. ¿Ah? Si estamos 1 hora sin soldar, perdemos hacer 2 unidades. Por lo tanto, la producción máxima, en vez de ser 400, son 398. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es multiplicar la tasa eficiente por 398. Y hay 2 horas que son de ineficiencia. ¿Tá? Que multiplicamos la tasa eficiente por la ineficiencia. ¿Qué pasa? Como esa era el cuello de botella, al nosotros poder producir 398 bicicletas por mes, nos condiciona, por teoría de las restricciones, nos condiciona el resto de las actividades. O sea que en toda la empresa se va a poder producir como máximo 398. Entonces, esas 2 bicicletas, digamos, de ineficiencia, implican costos en las 3 actividades. Por lo tanto, el costo de la ineficiencia es la sumatoria de las tasas eficientes de cada actividad por 2 unidades.
¿sí? O sea, 5.600. Ese es el costo de la ineficiencia. ¿Se entiende? Sí, yo creo que sí, Mauro. Yo creo, no me convenció mucho eso. Bueno, sí, sí, pero ¿Sí? ¿Seguro? sí, sí. O sea, el cuello de botella condiciona el resto. Como el cuello de botella tuvo un problema y no pudo producir 1 hora y hace 2 bicicletas por hora, no puede llegar a las 400 bicicletas en el mes y llega a 398, que es el máximo para toda la actividad, para toda la empresa. Entonces, esa capacidad, esas 398 yo le aplico a las 3 actividades. En realidad me quedan dos unidades, dos de ineficiencia, digamos. ¿Sí? Era como cuando hacíamos la ociosidad, en realidad es que el costo era el mismo, lo que pasa es que se distribuía parte del producto y parte de la ociosidad. Esto pasa algo parecido. No es lo mismo, pero es un concepto bastante similar. Entonces, teníamos la tasa eficiente que la multiplicamos por la producción real y este es el costo del producto. El resto es el costo de una ineficiencia. ¿Por qué? Porque estuvimos 1 hora sin trabajar y podemos producir menos porque pasó en el cuello de botella. Si eso no hubiera pasado en el proceso crítico, de repente llegábamos a las 400 bicicletas y no cambiaba nada. ¿Por qué? Porque había ociosidad, digamos, en determinadas etapas. Pero como justo fue en el proceso crítico, eso repercute en toda la organización y genera un costo de ineficiencia. ¿Pueden lograr entender el concepto que está comentando Mauro, que es muy relevante? Y lo hemos preguntado en exámenes y en preguntas teóricas. O sea, esto es una pregunta teórica. ¿Cuál sería la pregunta, profe? Ah, bueno, no, así te interesaste, ¿viste? Hay que encontrar el motivo para que ustedes se interesen en entender lo que queremos explicar. Y lo encontré bien ahí. Bueno, y está en el libro de Goldberg, o sea, y para que vean lo que es la relevancia de este tema. El cuello de botella es aquel puesto, proceso o actividad crítica que marca el ritmo de producción de la empresa. 1 hora perdida en la actividad cuello de botella significa que paralizamos 1 hora toda la empresa. 1 hora toda la empresa. Paralizar 1 hora toda la empresa tiene como costo de esa ineficiencia el costo de 1 hora parada de todas las actividades de la empresa. Y eso es lo que está expresado acá y da 5.600 pesos. No es que 1 hora perdida en la actividad 1 tiene un costo de 1.000 y ese es solamente el costo que tiene para la empresa. No. 1 hora perdida para la empresa que en la actividad cuello de botella significa 1 hora parada de toda, y lo voy a volver a repetir, de toda la empresa, de todo el sistema productivo. Y el costo de parar todo el sistema productivo es 1 hora perdida en todas las actividades. Y el costo de esa ineficiencia es tal cual como está expresado ahí. El costo de la actividad 1 más 1 hora parada en la actividad 2 más 1 hora parada en la actividad 3. 5.600 pesos. ¿Sí? Sí, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, ¿quién fue el que me hizo la pregunta? ¿Cuál es la respuesta para la pregunta teórica que le vamos a poner el lunes próximo? ¿Fuiste vos, Hernán? No, fue otro Oye, compañero Creo que no. o sea, el que preguntó la pregunta fui yo. bueno, ¿todos entendieron esto que es sumamente importante? Yo entendí, por lo menos. Sí, yo creo que sí. Bueno, Sí, ahora y si no fuera en la actividad crítica, ahí ya tenés que analizar los tiempos de esa actividad, cuál es la bueno, esa es la diferencia siguiente entre la pregunta que les actividad quiero hacer. crítica y esa 1 hora actividad. perdida en una actividad que no es cuello de botella, ¿qué costo tiene para la empresa? Depende, ¿no? ¿De qué depende? Sí, va a depender si la ociosidad
Dice actividad soporta 1 hora de pérdida. Si soporta menos va a tener pérdida, si soporta más no. Exacto. Porque pasa Pero- que como si me pones la diferencia de tiempos que tenía cada actividad, Mauro. Bueno, Claro, ahí vos entonces- tenés que comparar con la actividad crítica, a ver si tranca o no las demás frases. Exactamente. Exacto, o sea, ¿Dónde era que estaban? si la pérdida por la ineficiencia de una actividad que no es cuello de botella está dentro de lo que es la capacidad ociosa en cuanto a horas de esa actividad, no tiene costo para la empresa. O sea, el empleado se rascó en el tiempo, para decirlo en lunfardo, en el tiempo de su ociosidad. Por lo tanto, si pierdo 1 hora y no trabajo en una actividad que no es crítica, no tiene costo para la empresa, porque está dentro del costo de la ociosidad, de esa actividad. Pero el costo de la ociosidad de esa actividad no es relevante y no importa en teoría las restricciones. Entonces, siempre es bueno que hayan holguras en aquellas actividades que no son cuello de botella. ¿Por qué? Porque si por algún motivo se nos rompe una máquina que no es cuello de botella, tenemos el tiempo y la capacidad de poder repararla dentro de esa ociosidad de la propia actividad o de la propia máquina, sin que eso implique que se pare todo el sistema porque trancamos el cuello de botella. ¿Se entiende la idea? Yo creo que sí, o sea, la actividad 2 tiene un margen de 15 minutos y la actividad 3 de 10 minutos sería. Claro, Ok, entonces sí lo entiendo. exacto. Entonces, 1 hora de tiempo perdido en la actividad 3, por ejemplo, que serían 60 minutos, en un día de trabajo, creo que no afectaría en nada, porque se podría hacer la producción igual, en las restantes 7 horas. Hagan la cuenta conmigo, dividan, o sea, 480 menos 60 es 420. No, más abajo, Mauro, ¿puedes bajar el Excel? Ahí, los 20 minutos, ¿dónde surgían los 20 minutos? Ahí Era va. dato de letra. Si agarran 480 y lo dividen vamos a restarle 1 hora a 480. 1 hora serían 420. Dividido 20, ¿cuánto da? 21. 21. 21 bicicletas. ¿Y se pueden seguir haciendo 26 bicicletas, sí o no? 16. 16, sí, se 16 puede. bicicletas es el ritmo del proceso crítico, cuello botella. O sea, acá estamos verificando que 1 hora parada en la actividad 3, en vez de tener disponible 480 minutos, tenemos 420 minutos, nos muestra que podríamos terminar 21 bicicletas, pero solamente vamos a poder terminar las que nos manden de la actividad o proceso crítico que es soldado, que son 16. Que eso no quiere decir que no se pueda gestionar esa ociosidad, ¿no? En realidad se puede, o sea, la empresa puede llegar a la conclusión de bajar un poco la estructura, digamos. Es una posibilidad. Sí, pero Mauro, déjame redondear el concepto, que lo que yo quiero que Sí, sí. entiendan ellos es que con la estructura actual, sin hacer nada la empresa, sin tomar ninguna decisión, eso es ABM. Yo lo que hoy quiero que le queden firmes los conceptos de TOC. ABM será después del receso. Bien. Lo que Dicho sucede de otra acá manera, es que... Perdón que escuché y no oí. no, que dicho de otra forma iba a decir que la actividad 3 puede estar 160 minutos, porque es el equivalente a 8 bicicletas que son las que le sobran. Exacto. O sea, la empresa cumple su objetivo igual. O sea, va a poder producir 400 igual. Y no le cambia el costo. Exacto. Lo único que pasa es que fue menos eficiente en un sector que tenía capacidad sobrada. O sea, que los empleados se rascaban o que la máquina podía quedar parada en algún momento del tiempo diferente, aunque se haya roto y haya tenido un problema. Claro, este productivo. costo unitario va a seguir siendo el mismo. 2.800. ¿Por qué? Porque la capacidad práctica máxima la marca el cuello de botella o el proceso crítico de todo el sistema. No podemos tomar las capacidades prácticas máximas de cada actividad para determinar el costo de cualquier unidad.
porque es imposible producir a más que 400. Sí, sí, se entendió. O nunca suena el teléfono fijo y si suena es porque me van a vender algo. Así que no sé por qué está sonando en casa el teléfono fijo. Los de Claro. Sí, no sé, no, claro me llamarían al celular. Yo creo que me quieren vender algo por teléfono fijo. Pero bueno, ¿queda claro el concepto? O sea que una hora parada por ineficiencias en la actividad cuello de botella implica la pérdida de la producción de una hora de todo el sistema y el costo de producción de todo el sistema. Ahora, una hora parada en una actividad que no es crítica, que no es cuello de botella, siempre que tenga la capacidad suficiente como para quedar parada una hora en ese día, como lo vimos para la actividad 3, ¿qué costo tiene para la empresa? Y les hago la pregunta, que es una pregunta teórica. Ninguno. 0. Perfecto, ningún costo tiene para la empresa. Lo único que cambia el momento de la ociosidad. Se paró, se rompió la máquina, bueno, tenía capacidad ociosa, la reparamos, seguimos produciendo, perdimos una hora de trabajo, pero a la empresa no impactó nada. Se rompió la soldadora, y no podemos trabajar por una hora porque tuvimos que conseguir una nueva para sustituirla, porque no teníamos una de backup. ¿Qué costo tiene para la empresa? Muy caro. Entonces, tenemos que tener una soldadora de backup. Entonces, en las actividades críticas o cuello de botella siempre es conveniente tener, aunque sea una máquina más vieja o menos eficiente productivamente, tener un backup para poderlo poner en producción cuando la máquina principal tiene un problema. Y eso está también expresado en el libro de la meta. En un momento, para aumentar la productividad de esta empresa, que en 3 meses cerraba si no lograba sus objetivos, pusieron a producir una máquina vieja menos eficiente, que consumía más energía, que necesitaba más personal, pero igual que hacían, aumentaban la producción del cuello de botella. Aumentar la producción del cuello de botella significa aumentar la capacidad de todo el sistema. Y eso mejoró su productividad y poder vender y cumplir con los pedidos que tenían trazados. ¿Sí? Ahora yo les hago... Porque el throughput es mayor que el costo de esas personas adicionales. Exacto. Exactamente. Bien ahí, Mauro. Ahora yo les hago una pregunta adicional, que ahora se me está yendo a la mente, a ver que vuelva. Bueno, Mauro, me mataste con, con tu participación, se me fue la pregunta. No. La pregunta es la siguiente. Si la restricción está en la demanda, una hora parada del cuello de botella, ¿implica un costo adicional para la empresa? ¿La demanda qué, profe? Si la demanda que tiene la empresa es inferior a la capacidad del cuello de botella, o sea, trabajamos a un nivel de actividad por debajo de la capacidad práctica máxima del cuello de botella. Sí, podemos ¿Por qué? vender Porque no tenemos 300, ventas. ponemos. Porque no tenemos demanda. Entonces, una hora parada en la actividad cuello de botella, cuando la restricción está en la demanda porque no tenemos venta, ¿tiene algún costo para la empresa? Pienso yo que sí. No, para mí es el mismo caso que estar parado en una actividad que tiene holgura. O sea, mientras esté dentro de la holgura, digamos, la restricción de la demanda no va a tener costo. Perfecto. Claro, pero igual, digamos, hay un problema, ¿no? Porque tenés más capacidad de la que demanda el mercado. Alguien tiene la Sí, se culpa. generó ociosidad, eso está claro. Sin duda. Hay una ociosidad a nivel del todo el sistema. Cuando hay ociosidad a nivel del todo el sistema, una pérdida de una hora de trabajo en la actividad cuello de botella, como hay ociosidad, si la puede absorber esa ociosidad, no tiene costo para la empresa. Eso, La entonces, restricción no está en la empresa, sino en las ventas. entonces esa, ponele, tiene para producir 400 y la demanda es 300, ponele,
eso generaría minutos de holgura entonces en la actividad 1. En todas las actividades. Pero la sociedad Sí, sí, o sea, sí, en todas las actividades, claro. Tipo, pero claro. ahí, Pero la sociedad que importa es la que se genera en el cuello de botella. Y es la que debemos de considerar a los efectos de costeo basado en actividades. O sea, a los efectos del costeo integral total de todos los No, objetos. porque es el del total de la organización. Exacto. Las otras sociedades son buenas conocerlas de las actividades o de otros procesos, aunque no sean cuello de botella, ¿para qué? Para tratar de gestionarlas, para tratar de utilizarlas de mejor forma o de reducir capacidades si es posible. Eso lo vamos a ver en ABM. ¿Pero se entendió la pregunta? Sí. La restricción no está dentro del sistema productivo de la empresa, sino que está en la demanda. Tenemos menos venta que la capacidad que podemos producir en nuestro proceso crítico, en nuestro cuello de botella. Una hora parada de la planta por un defecto de nuestro proceso crítico o cuello de botella, ¿tiene algún costo para la empresa? según lo que se dijo, no. No. Lo que generaría sería ociosidad, ¿no? Estaría dentro de la ociosidad. Si la ociosidad que hay lo absorbe, estaría dentro de esa ociosidad. Y no tendría costo. Entonces, ven cómo la demanda puede ser vuestro cuello de botella. Y deberían de tratar de trabajar para aumentar la demanda o aumentar las ventas. Para tratar de aumentar sus niveles de actividad y que la empresa sea más rentable. Habría que buscar acciones de marketing, de precios, de estrategias comerciales para aumentar el nivel de actividad. Aumentar volúmenes de venta, aunque sean menores precios y con menores márgenes. Sí, porque los costos fijos no cambian. No cambian. Entonces, aumentaría el resultado total de la empresa exponencialmente. Es lo que se llama leverage operativo. Cuando hay ociosidad a nivel de todo el sistema, podemos tener o tomar acciones comerciales para aumentar las ventas a menores precios, con menores márgenes, pero eso tiene un reflejo en una mayor rentabilidad de la empresa porque los costos fijos no cambian. Siempre que tenemos ociosidad a nivel de todo el sistema, los costos fijos de la empresa no van a cambiar y el incremento del nivel de actividad se va a ver directamente reflejado en la contribución marginal, la diferencia entre el precio y los costos variables de ese incremento de unidades vendidas, y ese margen de contribución adicional se va a reflejar en un mayor resultado de la empresa, aunque sea a menores precios y con menores márgenes. ¿Se entiende la idea? Hasta podemos ver de identificar estrategias comerciales para aumentar la rentabilidad de la empresa. Eso también lo vamos a ver en ABM. ¿Sí? ¿Pueden hilar los conceptos que estoy tratando de transmitirles a ustedes y la importancia de conocer cuál es la capacidad de cada actividad, de cada proceso o de cada puesto de trabajo en donde ustedes estén trabajando? Y aunque no apliquen ABC, pero bueno, acá les acabo de comentar una estrategia comercial de reducir algunos precios para aumentar los volúmenes de venta, aunque tengan un menor margen, pero siempre que haya capacidad ociosa de todo el sistema, el incremento de ese margen se va a reflejar directamente en un incremento en el resultado final de la empresa, porque no hay mayores costos que los costos variables, siempre que haya capacidad a nivel de todo el sistema. ¿Eso quedó claro? Eso está un poquito por fuera de lo que estaba pensado en la práctica, ¿no, Mauro? Sí, de hecho la práctica ya está, los EPI están terminados ya. Ya está pronto. Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta, consulta? Sí, Hay sobre una la pregunta sobre la revisión. revisión ahí.
La revisión pueden tener todo el material que quieran, lo que no van a poder, en teoría, hacer es comunicarse con otros compañeros por WhatsApp o con algún profe que los ayude. Como es una materia chica y no son muchos alumnos, lo que pedimos es que se conecten con cámara a un Zoom, para que ustedes, si tienen alguna consulta, la puedan hacer en el chat, que sea consulta de letra, no de cálculos, no de resoluciones, o alguna duda que no entiendan, y que nosotros podamos ver que sean ustedes los que están trabajando. Por sala 9, profesor. ¿Eh? ¿Es por sala 9? Sí, por sala 9. Yo lo voy a hacer Porque es... yo busqué el curso y no se puede matricular, no sé si ya está disponible o no. ¿Cómo, perdón? Que yo busqué el curso en sala 9 y no me pude matricular. No sé si algún compañero lo ha podido, yo por lo menos no pude. No he probado yo, pero Ahí desconozco cómo es la mecánica, pero consultamos con los compañeros de cátedra que conocen la Porque preparación de se, pruebas. se supone que tenés que matricularte en el grupo como si fuera el EVA y después ahí haces la revisión desde ahí. Entras al grupo y te va a aparecer disponible la Correcto. revisión. No, es Sí, que yo tengo que mandar un correo a facultad pasando el Zoom, el link del Zoom, y que quede habilitada la sala 9. generalmente ponen un link ahí mismo en el EVA del curso y eso te manda a la sala 9. Generalmente Bien. lo hacen así. Yo me matriculé el fin de semana, creo. No sé, capaz que después se cerró o algo, pero yo pude hacer. Ah, ok. Yo probé antes del fin de, entonces capaz que lo vuelvo a hacer y capaz que ya De está repente habilitado ya está antes. habilitado. Sí. No, no. La verdad que Después desconozco. yo veo. Está perfecto. Bueno, yo espero que les haya gustado la clase, que les haya quedado algo de estos conocimientos que para mí son relevantes, si van a trabajar en control de gestión en alguna empresa, para su vida profesional. Y acá lo que tratamos de hacer es de que ustedes puedan integrar conocimientos de diferentes áreas, y teoría de las restricciones atraviesa todo ABC, todo ABM y todo ABB, o sea que lo vamos a usar durante todo el curso. El tema de las capacidades y los cuellos botella. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario adicional? Si no, finalizamos la clase. No, por mí, de mi parte no, profe. Chao. Nos vemos después de la revisión. Bueno, Gracias. estudien bastante y Chao. cualquier cosa nos escriben por el EVA, por el foro. Bueno. Mucha Gracias, suerte, chao, un chao. abrazo. Estudien. Chao, chao. Chao. Gracias, chao.